Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Escuche lo que dice el verso 19. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares, se fue el dedecón, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Diga amén. Puede tomar asiento. Gloria al Señor. Aleluya. ¿Cuántos creen esta palabra, hermanos? Es la palabra del Señor. Amén. ¿Cuántos están conmigo esta noche? Hermano, amigo, quiero que esté conmigo esta noche aquí. Por favor, no se vaya a otro lugar. Esté aquí esta noche. Yo creo que no le voy a demorar mucho tiempo, pero por favor esté conmigo aquí esta noche, porque vamos a predicar la palabra de Dios bajo el tema las llaves del reino de los cielos. Las llaves del reino de los cielos. ¿Cómo es el tema esta noche? Amén. Mucha atención, porque quizá le vaya a preguntar a alguien por allá a ver si está aquí. Las llaves del reino de los cielos. Y quiero compartirles, antes de entrar en la parte bíblica y espiritual, que comprendamos un poco lo que se trata cuando hablamos de llaves. Yo sé que todos ustedes son personas muy inteligentes. ¿Quién no sabe qué es una llave? Estoy seguro que usted en su bolsillo, en su cartera, debe cargar una. Levante la mano el que tiene una llave. Amén. Usted se preguntará, ¿para qué son las llaves? Permítame explicarle algo de lo común que sabemos, que es un instrumento generalmente metálicos, diseñados para accionar mecanismos de cerraduras, abrir y cerrar puertas. Obviamente no es la única llave. Podemos hablar de llaves de aguas que se implementan para cerrar o impedir la salida o entrada de algún flujo, algún líquido, por ejemplo el agua. La llave para realizar ajustes a componentes llamados tornillos o tuercas. Y muchas cosas que podemos relacionar con las llaves. También existen llaves digitales, etcétera. Puedo hablar de muchas otras llaves, pero en resumen, las llaves nos permiten tener control y acceso a una cosa. Por eso es importante las llaves. Y no en vano lo menciona la Biblia. Hermano, hay gente que se jacta de tener en sus manos una llave de un vehículo de alta gama, de una motocicleta de alta gama, y algunas traen grabado lo que es la marca de dicho vehículo. Aquel que posee las llaves de una bóveda que contiene mucho dinero dentro. Imagínense los ejecutivos de los bancos centrales de las repúblicas de cada país, que tienen en su responsabilidad quizá una de las varias llaves que tienen acceso a riquezas de estados. No cualquiera posee esas llaves. Y ellos decir, poseo la llave donde yo el debe ser como un orgullo. Decir, tengo las llaves de un Lamborghini en mis manos, creo que debe ser un orgullo
que cargar una casa, las llaves de una mansión a la orilla de la playa, o ahí como veíamos en el informe misionero en las islas de San Andrés, ahí en las orillas. Puedo considerar que se puede tratar de algo muy privilegiado tener las llaves. Y que así, de la misma manera, puedo darle muchísimos ejemplos de las llaves, mi hermano. Yo sé que en su memoria en este momento puede estar pasando cantidades de pensamientos y todo relacionado con las llaves. Pero ahora escuche esto. En lo espiritual, las llaves representan la autoridad y el poder espiritual para predicar el evangelio y así abrir el acceso al reino de Dios a través de la fe. Amén. ¿Qué representan las llaves en lo espiritual? Autoridad. Representa poder espiritual para predicar el evangelio. Por eso el Señor, cuando tiene una charla con sus seguidores, sus discípulos, Jesucristo había escuchado muchas veces que a él lo mencionaban y lo trataban como de un profeta más, que había venido a profetizar el llamado evangelio. Pero un día cualquiera, cuando estaba con ellos, a él se le ocurrió algo y fue preguntarle a sus seguidores qué decía la gente, quién era él. Y ellos lo sabían, porque le respondieron. Aquí en lo que acabamos de leer dice la palabra del Señor. Ellos respondieron y dijeron que unos decían que era Juan el Bautista. Verso 14, hermano. Juan el Bautista. Y otros decían, no, es que este era el Elías que había de venir. Era Elías el que había de venir. Y otros decían, no, ese es Jeremías. Jeremías manifestado a través de Jesús. Ese era el que había de venir. Y lo confundieron con cantidades de profetas, de predicadores. Pero el Señor les preguntó, bueno, eso dicen ellos. Porque allá afuera el mundo tiene conceptos de la iglesia, tiene conceptos del evangelio muy variados. Usted puede llamar a una persona y preguntarle, ¿qué opinas? Tuve la oportunidad de trabajar con una persona turca, creo que era de allá de esas partes de Jerusalén, no recuerdo exactamente, pero era allá del Medio Oriente. Y yo iba con él en su vehículo hace muchos años y me dio por preguntarle, llamado Manuel, el Señor. Yo le dije, Manuel, quiero hacerte una pregunta. ¿Quién es Jesús para ti? Y me sorprendió bastante porque me dijo, pues Jesús fue una buena persona que vino a la tierra. Él tenía un concepto que Jesús había sido una buena persona que había pisado esta tierra. Solo eso. Y hermano, usted le puede preguntar a muchas personas en este tiempo, ¿qué es el evangelio? ¿Para qué es el evangelio? ¿Qué dicen acerca de Jesucristo de Nazaret? Acerca de lo que la iglesia hace. Y yo le puedo asegurar que va a obtener diferentes formas de pensar de cada quien. Mire cómo este hombre respondió, Jesús fue una buena persona. Otro le va a decir, no, Jesucristo es el Hijo de Jehová, el Hijo de Dios. Otros le van a decir, Jesucristo es Dios sobre todas las cosas. Así como esta iglesia congregada aquí en esta noche lo sabe, que Jesucristo es el Señor, el Rey de Reyes y Señor de Señores, el que tiene el nombre que es sobre todo nombre, y que por cierto en esta noche la iglesia lo está adorando. Aleluya. Hermanos, sabemos quién es Jesús. No es cualquier profeta.
Jesucristo no es cualquier personaje de la deidad, o como dice algunas religiones erróneas, porque es la palabra erróneas, decir que Jesucristo es la tercera persona de la Trinidad. Pero la Biblia dice que Jesucristo es Dios. Amén. ¿Cuántos lo creen en esta noche? ¿Cuántos creen que Jesucristo es Dios, hermano? Dele un aplauso a ese Rey maravilloso. Aleluya. Qué bueno que los que estamos aquí en esta noche podamos entender quién es Jesús. Y anhelo en mi corazón que realmente lo sepamos y lo valoremos. Amén, hermano. Valoremos lo que tenemos. Valoremos lo que sabemos. Valoremos lo que el Señor por gracia y misericordia nos ha revelado. Hermano, no ha sido carne ni sangre. O la Biblia dice que ¿quién fue el que le reveló a Pedro? ¿Quiere que le diga algo? Permítame ir más allá de la lectura bíblica. Cuando el Señor les pregunta a sus discípulos, bueno, ¿y ustedes qué dicen quién soy yo? Yo puedo imaginarme, permítame imaginarme, haber un silencio y diciendo de entre ellos, ¿qué decimos? Y se rascaban la cabeza. No dice la Biblia eso, pero le estoy diciendo que permítame imaginarme. Imagínese imaginarme a Mateo. Juan, tú sabes quién es. Lucas, ¿qué le decimos? ¿A quién más le podemos preguntar, hermano? Andrés. Espérenos, Señor, un momento. Estamos aquí en una discusión para darle la respuesta. Escuche algo, a quien le fue revelado en ese momento, ¿a quién fue? No es que ellos, no, en ese momento le vino del cielo dada la revelación a Pedro, después llamado apóstol. Y acá hay una reflexión, porque escuche esto. Y yo sé que Dios le va a dar la sabiduría y el entendimiento para entender en esta noche este mensaje. Pero habemos quienes profesamos a Jesús, mencionamos a Jesús, estamos en la iglesia del Señor, pero realmente no le hemos conocido. Amén. Hermano, en esta noche te invito en el nombre del Señor a que valoremos más lo que tenemos. Debemos entender a profundidad lo que tenemos en nuestras manos. No es cualquier cosa. Por eso nosotros nos alegramos, nos gozamos, cualquiera sea la situación, la circunstancia. Pablo sabía lo que predicaba, lo que tenía. Pablo pasó por diferentes naufragios, pasó por necesidad. Hay gente que dice, yo no sé cómo los cristianos que son hijos de Dios pasan por hambre. No, hermano. Aunque usted no lo crea, hasta un hijo de Dios puede pasar por momentos difíciles de angustia y hasta por momentos de necesidad. Grábese esto, el problema no es que el cristiano pase por necesidad, el problema es que permanezca en la necesidad. Normal que pase, no es normal que permanezca.
Pero el apóstol Pablo, más allá de las dificultades que podía enfrentar, él sabía lo que le había sido encomendado, él sabía lo que le había sido entregado. Los discípulos sabían perfectamente lo que tenían en sus manos. Hermano, amigo, ellos sabían tan perfectamente lo que tenían en sus vidas. Sabe que lo sabían tan bien que estaban dispuestos a morir por ello, estaban dispuestos a dar la vida. Cuando sacaron a Pedro y a Juan de la cárcel y vinieron a los soldados con tremendas espadas, con tremendas armaduras, y le dijeron: mire, si ustedes vuelven a hablar, los vamos a azotar y los vamos a matar. Y Pedro lo dijo: pues ustedes verán, pero nosotros vamos a obedecer el mandamiento de Dios antes que la amenaza de los hombres. Pero es porque ellos sabían y entendían lo que Dios les había entregado. ¿Sabe qué les entregó el Señor? ¿Qué les entregó el Señor? Las llaves del reino. Hermano Fleores, no es cualquier cosa, hermano. No es cualquier cosa. Estamos hablando de las llaves del reino de los cielos. Si yo preguntaría en esta noche aquí a todos los que estamos, ¿quiénes queremos entrar en el reino de los cielos? Todos. Pero permítame decirle que el reino de los cielos no es un parque público donde yo puedo entrar cuando quiera. No, Señor. El reino de los cielos no es un parque donde yo puedo ir cuando quiera y puedo entrar y salir y es algo de lo que puedo estar burlándome. No, Señor. El reino de los cielos, escuche bien, amigo, que estás aquí en esta noche, y debo decirlo porque es triste cómo religiones han hecho creer por siglos a los seres humanos que simples ritos, llamadas noches de rezo, pueden llevar un alma al reino de Dios. Necesitamos tener entendimiento para esto. En el reino de Dios no va a entrar aquel por el cual recen 12, 20, 24 veces. No, Señor. El reino de los cielos está asegurado. El reino de los cielos tiene un acceso especial. Hermano, pero lo más importante es que el Señor ha sido tan bueno con nosotros, y es que nos ha permitido el acceso a su reino celestial a través de las llaves que Él entregó a este discípulo. Le dijo: tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Amén. ¿Sobre dónde está edificada la iglesia? Sobre la roca. Metafóricamente lo habló de esa manera, pero no piense que la iglesia está forjada sobre un hombre. No. La iglesia está forjada por el mismo Señor Jesucristo, y el fundamento, dice la Biblia, que es Cristo, y que no hay otro fundamento dado a los hombres. No hay otro, no hay otro. El fundamento sigue siendo Jesucristo. Y ahora usted se preguntará: hermano, habló del principio de las llaves que abren puertas, que abren mecanismos, de las llaves que permiten el paso del flujo del agua o lo cortan. Habló de las llaves que son capaces de apretar tornillos, de aflojar tornillos. Pero en sí, ¿cómo podemos entender cuáles son las llaves del reino? La Biblia es de libre interpretación, pero permítame creer que allá en el capítulo 2 del libro de los Hechos, cuando la Biblia dice que fueron llenos del Espíritu Santo, según la promesa que Dios les había hecho a ellos que esperaran allí en ese lugar, hubo alguien que se levantó a dar el primer discurso de la iglesia constituida.
Y no fue cualquiera, hermano, ni influenciado de cualquier forma. Ellos estaban llenos, dice la Biblia, del Espíritu Santo de Dios, que había descendido sobre ellos como lenguas de fuego. Dios estaba respaldando el mensaje de ellos con una señal sobrenatural. Yo sé que en esta noche ya pasó en lo que fue el servicio de fogata espiritual, pero cabe mencionarlo. Allí el Señor confirmó sobre esos hombres y mujeres, ratificó el respaldo que Él tenía sobre esos hombres que Él había llamado, porque les había entregado algo muy, pero muy especial, algo que es invaluable, no tiene precio. El dinero del mundo no alcanzaría para comprarlo, nada de eso, no tiene precio alguno. No se puede comparar. El evangelio de Cristo es algo demasiado grande, demasiado maravilloso, hermano. Es algo que te permite el acceso al reino de los cielos. Por eso vemos a aquel apóstol llamado Pedro levantarse lleno del Espíritu Santo y predicarle a una multitud que les rodeaba. Y lo que me llama la atención del mensaje es que el pueblo se compungió, dice la Biblia. En especial los judíos. Pedro, después de dar tremendo discurso, porque era Dios quien estaba usando sus labios. ¿Cuántos lo creen? Era Dios quien le estaba dando palabras. Era Dios quien estaba hablando a todos los presentes, como lo hace Dios en esta iglesia por cada predicador que aquí se para en el nombre del Señor. Los que se compungieron de corazón o se entristecieron. Dice la Escritura que hicieron una pregunta importante. ¿Alguien la conoce? Amén. La hermana está ahí en la prédica. Dios le bendiga, hermana. Resumámoslos. ¿Qué haremos? ¿Tiene remedio eso o no? Porque sabe que se pregunta uno el ser humano, ¿será que Dios me perdona? Es que yo he hecho muchas cosas malas. ¿A cuánto le ha dicho usted, hermano? Yo he hecho muchas cosas malas. Yo creo que no tengo perdón de Dios. Hay gente que se juzga a sí misma. Amigo, el único que tiene la autoridad de juzgar al ser humano es Dios. Si Dios no te juzga, no te juzgues a ti mismo. Ni hagas caso a lo que te juzgan a ti. No le hagas caso al juicio de los demás. No le hagas caso a los que hacen juicio contra ti. La Biblia dice que cuando sorprendieron en el acto de adulterio a una mujer, el pueblo se reunió a condenarla y utilizaron estratégicamente la ley, utilizaron las escrituras. Dijeron, bueno, con esto Jesús no va a poder hacer nada, va a quedar listo. Porque Él dijo que no venía a abolir la ley, sino a cumplir. Entonces va a decir, apedréenla. Y lógicamente debía decir que habría que apedrearla, porque eso decía la ley, o lo dice actualmente. Usted preguntará, escuche esto que le voy a enseñar. Usted dirá, o sea, hermano, que la ley fue abolida. No, pero hay cosas de la ley que no aplican al tiempo de la gracia. Pero la ley de Dios sigue vigente. Solo que hay cosas que no aplican al tiempo de la gracia.
o vamos a buscar becerros para degollarlos. No, porque no son cosas que aplican para el tiempo de la gracia. Solo es eso, no hablemos de abolición. Porque el Señor muy claramente lo dijo, no he venido para abrogar la ley, sino para cumplirla. Entonces le dije, mira, aquí encontramos a esta mujer, pero nadie puede ser más sabio que el Señor. Hermano, el Señor conoce nuestros pensamientos. Ya el Señor conocía la malicia de esos hombres y ya lo tenía todo preparado. Hay algo que es más peligroso que el que otro nos juzgue, y es nuestra propia conciencia. Porque dice la Biblia que cuando Jesús dijo, el que esté libre de pecado lance la primera piedra, ¿qué pasó? Desde el más pequeño hasta el más grande se fueron. ¿Pero por qué? Porque su conciencia los acusó y sabían que ellos no estaban libres de pecado. ¿Y por qué digo eso en esta noche? Porque, amigo que estás aquí, ni siquiera el Señor Jesucristo te juzga. Nosotros aquí somos todos pecadores. Aquí no habemos aquí no hay un arsenal de gente perfecta. No, aquí habemos personas llenas de errores, de equivocaciones, llenos de heridas, llenos de muchas cosas. Pero aquí estamos en la iglesia del Señor, levantando nuestras manos al cielo, diciendo, Señor, yo quiero ir al reino de los cielos. Yo quiero escuchar aquella voz, Señor, cuando me llames. Ven, hijo mío, entra al gozo del Señor. Aleluya. Si estamos aquí en esta noche, es porque queremos entrar al reino de los cielos. Hermano, aquí no estamos de lujo. Cuando tenía 12 años, pasé por un culto, una campaña evangelística, y me detuve con algunos amigos y veía cómo la gente cantaba y aplaudía, y yo no lo entendía. Me recuerdo que le decía a los que estaban conmigo, esta gente sí está loca. Están locos. ¿Qué hacen allí como tontos aplaudiendo, gritando? ¡Qué locura! Están gastando el tiempo. Pero es el tiempo de la ignorancia. Pero cuando entendemos por gracia de Dios, hermano, amigo, el verdadero significado de esto, vamos a estar así como estamos hoy aquí en esta noche. Aplauda al Señor, amén. Aleluya. Permítame ir entrando en conclusión. Pedro soltó las llaves porque no le pertenecían. Y para eso eran, para abrir el reino a todo el mundo. No era para los apóstoles solamente. No tendría sentido. Y vana sería nuestra fe y en vano estaríamos congregados aquí. Pero no, Pedro entendió qué debía hacer con ellas. Y por eso cuando recibió la pregunta, que qué debían hacer para que Dios los perdonara, ¿sabe cuál fue la palabra que dijo Pedro? Inspirado por el Señor. ¿Quién lo puede decir? Pedro le dijo, claro que hay solución. Claro que se puede hacer algo. Claro que todavía hay esperanza. Claro que sí. Todavía se puede hacer algo. Ustedes pueden arrepentirse de todo vuestro corazón, de toda vuestra alma, con toda su mente, con todas sus fuerzas.
Un arrepentimiento verdadero, un arrepentimiento real, un arrepentimiento genuino. Arrepentíos y bautícense cada uno de ustedes. Hechos 2:38. En el nombre de Jesucristo. Este tema parece doctrina, hermano, pero estamos hablando de las llaves del reino. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Y abra que es para el perdón. ¿Cuántos quieren seguir siendo perdonados? No importa que la sociedad no me perdone. Si el Señor me perdona, es suficiente. Que te importe más lo que piense Dios de ti que lo que piensen los demás. Aleluya. Gloria a Dios. Ponte de pie un momento conmigo, por favor. Que quiero que terminemos todos de pie. Porque vamos a hacer un llamado. Ve, hermano y amigo. Si me espera 5 minutos ahí, sí, no está cansado. Y bueno, los que van a orar, es bueno que ore. Gracias por eso. Aleluya. Sí. Quiero hacerle una pregunta. ¿Cuántos han perdido alguna vez alguna llave? ¿A usted alguna vez se le ha perdido una llave, hermano? ¿Sí? ¿A usted? ¿Usted alguna vez ha perdido una llave? Hermano, hay llaves importantes. Y déjeme decirle que si tiene otro tono, hermano, por favor. Si tiene otro tono. Si tiene otro tono, por favor. Hay llaves que son demasiado importantes. Así como pregunté ahorita, yo me pongo a preguntarle a cada uno de ustedes que cuánto han perdido una llave, y yo sé que puedo decir que el 90% de los que estamos aquí hemos perdido una llave. Y yo no sé si a usted le pasó, pero yo he visto personas desesperados, Joan, buscando una llave. Desesperados. Están dispuestos a pagar un rescate monetario. Publican en diferentes redes sociales. Llaman a sus amigos, sus familiares. Publican por Facebook, por WhatsApp, por Instagram, por TikTok. Y no es mentira, es verdad. Llegué a escuchar, no es mentira, hermano. Llegué por la radio, llegué a escuchar anunciando que a alguien se le había perdido unas llaves y que eran de suma importancia. Y yo quiero concluir este mensaje con una reflexión. Y yo quiero que usted medite conmigo cuán importante es la llave del reino. Y te pido que te preguntes si tú ya la tienes. Porque quieres entrar al reino de Dios, pero no tienes llave. Y no quiero ofenderte, pero según la Biblia, si no tenemos las llaves no podemos entrar.
Podemos hacer lo que queramos, pero si no tenemos las llaves, no podemos entrar. Jesús le dijo a Nicodemo: es necesario nacer de nuevo del agua y del Espíritu, porque el que no naciere de nuevo, dijo el mismo Señor, no puede entrar al reino de los cielos. Lo dijo Cristo. No puede. ¿Tú quieres entrar? ¿Sí o no? Amigo que estás aquí en esta noche, ¿tú quieres entrar al reino del Señor? Aquí están las llaves. Yo invito a alguien